La sala de instrucción parecía un templo de acero y cristal. Las paredes se curvaban hacia arriba, mostrando a través de los ventanales la inmensidad del espacio, un mar oscuro salpicado de luces lejanas, estrellas muertas y soles nacientes. El aire vibraba con un zumbido constante, el de los proyectores holográficos que iluminaban el aula con diagramas flotantes. En el centro, suspendida en azul neón, estaba la figura de un humano desnudo, perfectamente delineado, músculos, órganos, nervios, hasta el latido del corazón simulaba un pulso de luz. Los cadetes alienígenas observaban en silencio. Sus uniformes plateados reflejaban las proyecciones como espejos líquidos. Ninguno parpadeaba. Tenían la atención fija en el instructor, un ser de piel pálida y ojos tan negros como un pozo sin fondo. Su voz, grave y precisa, resonaba en cada rincón. Este es el enemigo más persistente del cuadrante, anunció. La especie humana. Vulnerable en apariencia. Frágil. Pero extremadamente peligrosa por su adaptabilidad. Nuestra tarea hoy es simple, aprender cómo destruirlos. El murmullo que recorrió la sala no fue de sorpresa, sino de anticipación. Era la lección que todos esperaban. El instructor giró y con un gesto hizo que la figura holográfica del humano se ampliara. Los órganos brillaban en distintos tonos. El corazón, señaló con un dedo largo y esquelético. Este órgano impulsa la sangre, el fluido vital. Un impacto aquí, con la presión adecuada, los aniquila. El diagrama mostró un corazón estallando en una lluvia de partículas. Un par de cadetes sonrieron con sus bocas finas, revelando dientes como agujas. Otros inclinaron la cabeza, atentos. El instructor continuó. El cerebro. Si logran neutralizarlo, el cuerpo muere de inmediato. Y esta zona, la tráquea, apuntó hacia la garganta, es un punto débil, colapsa fácilmente bajo presión. La voz del maestro era casi ceremonial, como si recitara un ritual antiguo. Cada palabra se grababa en las mentes de los cadetes. La sala olía a disciplina, a obediencia ciega. Pero en medio de aquel silencio militar, había alguien que no encajaba. En la tercera fila, sentado como uno más, estaba él. Su cabello castaño y su postura relajada lo hacían parecer un alumno como cualquier otro. Llevaba el mismo uniforme plateado, los mismos guantes, las mismas botas brillantes. Pero detrás de sus ojos, había algo distinto, una chispa de ironía. Porque no era un cadete alienígena. Era un humano. Había atravesado sistemas enteros bajo una identidad falsa, con un pasaporte genético forjado y un entrenamiento que lo había preparado para este instante. La misión había sido clara desde el principio, infiltrarse en la academia más prestigiosa del Imperio Beilit, descubrir cómo se adiestraban para la guerra contra la Tierra, y esperar el momento exacto para actuar. Y ese momento estaba cerca. Observaba el holograma con calma. Escuchaba cada explicación, cada error disfrazado de certeza. Los alienígenas no entendían del todo la biología humana. Creían que un golpe en el corazón bastaba para matar a cualquiera. Creían que un simple tóxico vegetal podía derribar a toda una población. El infiltrado sonrió apenas, porque sabía que las cosas eran mucho más complejas. Sabía que esos errores eran su arma secreta. El instructor se movió por el aula como un depredador orgulloso. El sistema inmunológico humano es débil. Una bacteria modificada puede liquidarlos en cuestión de horas. Lo llamamos arma silenciosa. Introduzcan este patógeno. Un nuevo holograma mostró una cadena molecular brillante, y el cuerpo colapsará. Los cadetes tomaban notas en dispositivos translúcidos. Sus dedos se movían rápido, ansiosos por aprender la forma de cazar. Algunos miraban el holograma como quien contempla a una presa herida. El humano infiltrado, sin embargo, inclinó un poco la cabeza y pensó, si supieran la verdad, si supieran que sus bacterias no sirven contra nosotros, pero que sus propias defensas son vulnerables a lo que llevamos en la piel. No dijo nada. Aún no. La lección se extendía como un canto macabro. Mostraban cómo cortar nervios, cómo usar descargas eléctricas, cómo aprovechar el miedo. Cada diagrama parecía un manual para la extinción. Pero en cada detalle, el humano detectaba fallas. Creen que saben cómo matarnos, pero solo están dibujando su propia ignorancia. El silencio era tan profundo que cada palabra del maestro parecía tallada en piedra. Hasta que, de pronto, ocurrió algo inesperado.
Una cadete levantó la mano. Sus ojos eran grandes, brillantes, más curiosos que crueles. Instructor, dijo con cautela. Si son tan frágiles, ¿cómo es que han resistido hasta ahora? El imperio lleva siglos en guerra con especies más débiles, y todas cayeron rápido. Pero los humanos siguen ahí. El salón se tensó. Era una pregunta peligrosa. El instructor se detuvo, giró lentamente y la miró con desprecio. Porque los humanos no conocen su lugar. Sobreviven por accidente, no por fuerza. Como ratas. No confundas resistencia con poder. La cadete bajó la mirada, pero en su interior algo había cambiado. El infiltrado lo notó. Había dudas en aquella mente joven. Y las dudas eran semillas. El maestro volvió al holograma. Repitan conmigo. ¿Cuál es la primera debilidad del humano? La sala respondió al unísono, con voces metálicas y seguras. El corazón. ¿La segunda? El cerebro. ¿La tercera? La tráquea. El eco llenó el aula como un juramento. El humano en la tercera fila respiró hondo y pensó en lo irónico del momento. Les estaban enseñando cómo destruirlo, a él, sentado a pocos metros. Y aún así, permanecía tranquilo. Porque tenía la paciencia de un cazador. De pronto, el instructor concluyó. Así caerán los humanos. Esta es la lección final. El holograma se desvaneció en un destello de luz azul. Los cadetes quedaron en silencio, como si esperaran una orden. El humano se levantó lentamente, todos los ojos giraron hacia él. Sonrió con calma y, por primera vez, habló. Interesante clase, dijo en voz clara. Pero creo que han cometido algunos errores. Y en ese instante, la atmósfera de seguridad que dominaba la sala se quebró como un vidrio bajo presión. El silencio que siguió a sus palabras fue como un vacío que se tragaba el aire. Los cadetes lo miraban con extrañeza, algunos con desconcierto, otros con hostilidad apenas contenida. El instructor, en cambio, lo observó fijamente, los ojos negros ardiendo con una mezcla de sospecha y desafío. El humano sabía que había cruzado una línea. Hasta ese momento había sido solo una sombra entre las filas, un rostro más entre decenas de aprendices. Pero al abrir la boca, al atreverse a contradecir lo que se consideraba dogma en aquella academia, había señalado su propia existencia. Sin embargo, no había vuelta atrás. ¿Errores? Repitió el instructor, con voz grave, casi burlona. Tú, un simple cadete en formación, ¿osas cuestionar siglos de estudio? El infiltrado sonrió apenas, como si aquello fuera parte de un juego que solo él entendía. No siglos de estudio, respondió con calma, sino siglos de arrogancia. Un murmullo recorrió la sala. La cadete que antes había preguntado sobre la resistencia humana, alzó la cabeza con un brillo de interés en los ojos. Otros, en cambio, apretaron los puños, como si ya lo consideraran enemigo. El instructor se acercó, cada paso resonando metálico sobre el suelo pulido. Habla entonces, dijo. Corrígenos. El humano no dudó. Miró el holograma que aún flotaba en fragmentos luminosos sobre el podio y comenzó. Dicen que el corazón es nuestra primera debilidad. Es cierto que detenerlo provoca la muerte. Pero se equivocan al pensar que basta un golpe o una descarga. ¿Saben cuántos humanos han recibido disparos directos, perforaciones, heridas en el pecho, y aún así han caminado kilómetros antes de caer? El corazón no es un botón de apagado. Es un motor con redundancias, rodeado de sistemas de compensación. Hizo una pausa, dejando que el eco de sus palabras calara en la sala. Muchos de ustedes caerían desangrados en minutos. Un humano puede resistir horas. Algunos cadetes intercambiaron miradas incómodas. El instructor frunció el ceño. El cerebro, continuó el infiltrado. Sí, es vital. Pero tampoco es tan sencillo. ¿Conocen el término neuroplasticidad? Sus palabras sonaban extrañas, técnicas, pero firmes. Golpea una parte del cerebro y otra puede asumir la función perdida. Nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra voluntad, no son tan fáciles de apagar. La tensión crecía. Cada frase suya era un golpe contra la arrogancia alienígena. Y la tráquea, añadió. ¿Creen que basta aplastarla? Tal vez funcionaría con algunos, pero otros encontrarían formas de respirar,
incluso inconscientemente. Hemos sobrevivido a horcas, a asfixias, a entornos tóxicos. Lo que ustedes llaman punto débil para nosotros ha sido entrenamiento. El silencio se volvió insoportable. El instructor lo miraba con furia contenida, pero aún no lo interrumpía. Era como si algo en aquella seguridad del infiltrado lo obligara a escuchar. El humano dio un paso al frente, como si dejara de ser alumno y se convirtiera en maestro. El verdadero error, dijo con voz baja, pero firme, es pensar que somos frágiles. Lo han repetido durante generaciones. Nos subestimaron. Y esa es la razón por la que todavía existimos. Un murmullo más fuerte recorrió el aula. Algunos cadetes parecían perturbados. El humano los estudió con cuidado. Podía ver en sus rostros jóvenes la semilla de la duda, la grieta en la obediencia ciega. Y supo que ese era su terreno de batalla. Mientras hablaba, su mente retrocedió al inicio de la misión. Recordó el rostro severo del general que lo había enviado desde la tierra, la luz fría de la sala de mando, las palabras que aún resonaban en su cabeza. Te infiltrarás entre ellos. Aprenderás lo que saben. Y esperarás. No intervengas hasta que la oportunidad sea perfecta. Y cuando llegue, no dudes. Eres nuestros ojos y oídos, pero también nuestra primera línea de defensa. El viaje había sido largo. Había cambiado su ADN con injertos nanobiológicos para engañar a los escáneres imperiales. Se había sometido a cirugías dolorosas para simular características mínimas de los Beilith. Y, sobre todo, había entrenado años en el arte de escuchar sin reaccionar, de observar sin ser visto. Había repetido 1000 veces la única regla que lo mantenía vivo: nunca reveles lo que eres, hasta que sea necesario. Y ahora, sentado en aquella sala, lo comprendía. El momento había llegado. El instructor finalmente reaccionó. Si crees que sabes tanto, gruñó, ¿por qué no demuestras tu sabiduría en el simulador? Un brillo cruel se encendió en sus ojos. Los cadetes se removieron en sus asientos. El simulador no era un simple juego. Era un campo de entrenamiento virtual donde cada fallo podía significar dolor real, incluso la muerte. El humano lo sabía. Pero no se inmutó. Acepto, dijo con serenidad. El instructor sonrió, una mueca de depredador satisfecho. Muy bien. La clase ha terminado. Todos al módulo de observación. Hoy aprenderán algo que no olvidarán jamás. Mientras la multitud de cadetes se levantaba, el infiltrado caminó entre ellos con paso firme. Podía sentir las miradas ardiendo en su espalda, algunas cargadas de odio, otras de curiosidad. Sabía que estaba a punto de quedar expuesto, de mostrar habilidades que ningún alienígena esperaba ver en un supuesto cadete. Pero también sabía algo más. Los Beilith creían que la lección ya había terminado. No comprendían que apenas estaba empezando. Y al entrar al corredor que conducía al simulador, el humano pensó con una calma casi cruel. Ahora verán lo que significa realmente intentar matar a un humano. El pasillo que conducía al simulador era un túnel de acero pulido iluminado por franjas azules en el suelo. Los cadetes avanzaban en silencio, expectantes, como si marcharan hacia un ritual. El humano sentía el peso de cada mirada en su espalda, pero no aceleró el paso. Al contrario, caminaba despacio, con calma, como quien sabe que el escenario le pertenece aunque esté rodeado de enemigos. El módulo del simulador se abrió con un siseo. Era una cúpula esférica, gigantesca, con paredes recubiertas de proyectores cristalinos. Una estructura suspendida en el aire proyectaba haces de luz que podían transformarse en cualquier entorno imaginable: selvas, desiertos, ciudades arrasadas, campos de batalla con gravedad cambiante. Dentro, la línea entre lo real y lo virtual se borraba. El instructor extendió la mano y el sistema respondió, encendiendo decenas de símbolos flotantes. Cadete 37, anunció, señalando al humano. Demostrarás tu teoría. Te enfrentarás a un escenario de exterminio humano. El corazón del infiltrado permaneció sereno. Sabía que aquello no era una simple prueba, era una trampa. Querían que fallara, que quedara humillado frente a todos, que su arrogancia lo sepultara. Lo que no sabían es que él había venido preparado para mucho más. El instructor tecleó en un panel. La sala vibró, y de pronto, el suelo desapareció bajo los pies del humano. El mundo cambió. De un instante a otro, se encontró de pie en una ciudad devastada.
Torres de metal retorcidas, humo elevándose hacia un cielo rojo, calles cubiertas de ceniza. El aire apestaba a óxido y a pólvora. Era una recreación de la Tierra después de una invasión, un escenario diseñado para mostrar la fragilidad humana. Frente a él, una docena de figuras humanas proyectadas surgieron de las sombras. Eran simulacros, copias basadas en la interpretación alienígena de los terrícolas. Caminaban encorvados, temblorosos, como ratas acorraladas. Eran débiles, torpes, con miradas vacías. Los cadetes observaban desde la sala externa, viendo todo como si asistieran a un espectáculo. El instructor sonrió con arrogancia. El objetivo es simple. Extermina a los humanos de la simulación. Muéstrales cómo mueren realmente. El humano miró a su alrededor. Contempló aquellas caricaturas de su especie y sintió una punzada de rabia contenida. Así los veían, como insectos que podían aplastarse con un gesto. Respiró hondo y habló en voz baja, sabiendo que el sistema registraría sus palabras. Primera corrección. Los humanos no caminan como esclavos quebrados. Caminan con la espalda recta, incluso en la derrota. Y al pronunciarlo, los simulacros comenzaron a cambiar. Las espaldas se enderezaron, los ojos se encendieron con un brillo de voluntad, las manos temblorosas se convirtieron en puños firmes. Los cadetes en la sala externa se agitaron, sorprendidos. El instructor frunció el ceño. El infiltrado dio un paso más. Segunda corrección. No somos presa. Somos depredadores cuando es necesario. De inmediato, los simulacros humanos dejaron de retroceder y avanzaron hacia él, seguros, organizados, como si respondieran a una memoria colectiva. Sus pasos resonaban como tambores de guerra. Los alienígenas observaban incrédulos. El instructor intentó anular la simulación, pero el sistema titubeó. Algo en la señal neural del infiltrado la estaba reescribiendo desde adentro. El humano sonrió. Tercera corrección. No nos mata un simple virus. Aprendemos a resistirlo, lo convertimos en parte de nosotros. Lo que para otros es veneno, para nosotros es lección. De las ruinas emergieron figuras humanas cubiertas de cicatrices, sobrevivientes de guerras biológicas, de pandemias que habían arrasado mundos enteros. Caminaban erguidos, más fuertes que los de antes. Cada uno parecía un monumento viviente a la resistencia. Los cadetes no podían creerlo. Aquello no estaba programado. Era imposible que un simple alumno alterara el núcleo del simulador. Y sin embargo, ocurría. El instructor rugió, furioso. ¡Basta! Activó una serie de comandos y de pronto el cielo se desgarró. Naves de guerra alienígenas descendieron disparando rayos de plasma, arrasando las calles. Explosiones sacudieron la ciudad virtual. Los simulacros humanos deberían haber huido aterrorizados, pero no lo hicieron. Formaron una línea de defensa, tomaron armas caídas de los enemigos, se cubrieron unos a otros. El infiltrado alzó la voz. Cuarta corrección. Creen que nos vence el miedo. Pero el miedo para nosotros es gasolina. Nos arde por dentro, nos obliga a levantarnos incluso cuando estamos rotos. Los simulacros, impulsados por esas palabras, cargaron contra las naves. Saltaron, se aferraron a las estructuras metálicas, lanzaron explosivos improvisados. Y por un instante imposible, las poderosas máquinas Beilith parecieron tambalearse frente a una resistencia que no debía existir. Fuera del simulador, la sala estalló en caos. Los cadetes gritaban, algunos con furia, otros con pánico. El instructor golpeaba los controles intentando recuperar el orden. Esto no es real. Vociferaba. Los humanos no son así. Pero en los ojos de varios cadetes jóvenes se encendía algo distinto, duda. Y en esa duda, el infiltrado encontraba su victoria. Dentro del escenario, caminó entre el fuego y el humo, los simulacros siguiéndolo como si reconocieran en él a un líder. Su voz resonó como un eco ancestral. Última corrección de esta lección. No se trata de cómo se mata a un humano. Se trata de cómo nunca logran hacerlo del todo. Pueden aplastar nuestros cuerpos, pero nunca han conseguido extinguir lo que somos. Y eso es lo que los aterra. El simulador colapsó. Las luces se apagaron de golpe, las paredes de la cúpula recuperaron su brillo metálico. El humano quedó solo en el centro, erguido, con la mirada fija en el instructor.
La sala entera contuvo el aliento. Y por primera vez en mucho tiempo, el maestro alienígena no supo qué decir. El silencio tras la caída del simulador fue más profundo que cualquier explosión. Los cadetes permanecían inmóviles en sus asientos, con los ojos clavados en el humano que se erguía en el centro de la cúpula, respirando despacio, como si no hubiera hecho nada extraordinario. Afuera, a través de los ventanales, el espacio seguía siendo el mismo, estrellas frías, vacías, indiferentes. Pero dentro de la academia, algo había cambiado para siempre. El instructor, con el rostro crispado por la furia, fue el primero en romper la quietud. «Ilusión», bramó, golpeando la consola. «Trucos de programación. Nada de lo que han visto es real». Los cadetes se miraron entre sí. Algunos asintieron, como aferrándose a las palabras del maestro para recuperar un suelo seguro. Pero otros no podían apartar de su mente la visión de los humanos erguidos, luchando con un fuego imposible de extinguir. La cadete de ojos brillantes, la misma que había cuestionado la lección antes, fue la primera en hablar. «Instructor», su voz temblaba, pero no de miedo, sino de convicción. Si fue solo un truco, ¿cómo logró alterar el simulador? ¿Cómo cambió los parámetros nucleares de una red cerrada? El maestro giró hacia ella con rabia. «Silencio. No cuestiones la doctrina». Pero el daño ya estaba hecho. La duda había prendido como chispa en pasto seco. Otro cadete, de piel grisácea y mandíbulas fuertes, se levantó bruscamente. «Yo lo vi. No era un fallo del sistema. Era otra cosa. Algo que no entiendo, pero que parecía real». Las voces empezaron a multiplicarse. Si los humanos son tan frágiles, ¿por qué seguimos en guerra con ellos desde hace generaciones? El imperio los llama plaga, pero, ¿y si son más de lo que creemos? ¿Y si nos han mentido? El aula se transformó en un hervidero. El instructor golpeó la consola una y otra vez, tratando de imponer orden, pero la rebelión ya había comenzado. No era una rebelión de armas, sino de pensamiento. Y en un lugar donde la obediencia era absoluta, pensar era el primer acto de insurrección. El humano los observaba en silencio. No necesitaba intervenir todavía. Cada palabra que los cadetes se lanzaban entre ellos era un ladrillo más en la demolición de la autoridad del imperio. Finalmente, el maestro, con la voz rota por la ira, señaló al infiltrado. «Él es el culpable. Un impostor. Un traidor infiltrado para envenenar sus mentes». Las palabras resonaron como un martillazo. Todos los ojos se volvieron hacia el humano. Algunos mostraban miedo, otros odio, pero muchos, demasiados, mostraban fascinación. El infiltrado alzó la voz con calma. «¿Traidor? No. Yo no vine a destruir su clase. Vine a corregirla. Lo que vieron no es un engaño. Es lo que somos. Es lo que nunca han querido enseñarles». Un murmullo recorrió la sala. El instructor avanzó hacia él, con la mano levantada, dispuesto a arrancarle la vida con un solo gesto. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Dos cadetes se interpusieron entre ambos. «Basta, maestro», dijo uno, temblando, pero firme. «No puede matarlo solo porque nos mostró algo distinto». «Apártate», rugió el instructor. La cadete de ojos brillantes se adelantó también. «No es él quien teme a la verdad. Es usted». El silencio fue insoportable. El humano comprendió que acababa de sembrar una fractura. No era aún una revolución, pero sí el inicio de una grieta en la obediencia perfecta que mantenía al imperio unido. Y una grieta, en el vacío del espacio, siempre crece. Horas más tarde, en los corredores sombríos de la academia, los rumores se propagaban como veneno. Algunos cadetes susurraban que el extraño había desafiado al simulador y lo había vencido. Otros decían que podía controlar la realidad misma. Y unos pocos, los más jóvenes, empezaban a llamarlo con un título que el imperio jamás habría tolerado: el maestro humano. El infiltrado caminaba solo por esos pasillos, pero sabía que no estaba aislado. Oía pasos que lo seguían a distancia, sombras que se detenían cuando él giraba. No eran enemigos. Eran curiosos. Eran los primeros en dudar. En la sala de mando, el instructor discutía con superiores a través de pantallas estelares. Su voz ardía de rabia. «Es un infiltrado humano. Lo sé. No hay otra explicación.
Pero no puedo ejecutar a un cadete frente a los demás. Ha contaminado a la clase. Necesito autorización inmediata para eliminarlo sin juicio. Del otro lado de la transmisión, una voz fría respondió. Si es cierto, no lo mates aún. Un humano infiltrado aquí podría decirnos mucho más que cualquier experimento. Manténlo bajo control. Y vigila a los cadetes. La duda es más peligrosa que cualquier arma. Aquella noche, el humano se sentó en su cubículo asignado, una celda metálica iluminada por luces tenues. Miró sus manos, que temblaban levemente por la tensión contenida. Sabía que había acelerado el curso de su misión. Ahora lo vigilaban más de cerca. Ahora lo sospechaban. Pero también sabía algo más. Había plantado semillas. Y las semillas, en el terreno adecuado, pueden crecer incluso en medio del hierro. Cerró los ojos y pensó en las palabras de su general, la orden que lo había guiado hasta allí. Espera hasta que puedas corregirlos. Sonrió en la oscuridad. La corrección había comenzado. La alarma sonó en mitad de la madrugada estelar. Un eco metálico recorrió cada pasillo de la academia, despertando a los cadetes de sus cubículos. Las luces rojas parpadearon como sangre derramada sobre el acero. El humano se incorporó de inmediato. No necesitaba preguntar. Sabía que venían por él. La puerta de su celda se abrió con un siseo seco. 2 guardias Beilit lo esperaban con lanzas energéticas brillando en azul. Sus rostros eran máscaras inmutables. El consejo de instructores exige tu presencia, dijo uno con voz mecánica. El infiltrado no opuso resistencia. Caminó entre ellos con paso seguro, mientras los demás cadetes asomaban la cabeza desde sus cubículos. Susurros llenaron el aire. Algunos lo miraban con miedo, otros con esperanza. Ya no era invisible. Era el centro de todas las miradas. Lo condujeron a la cámara de juicios, una sala circular con paredes cubiertas de símbolos imperiales. En el centro, una plataforma negra brillaba como obsidiana. Los instructores estaban reunidos alrededor, con túnicas ceremoniales y ojos encendidos de sospecha. El maestro principal lo señaló con un dedo huesudo. Este cadete ha contaminado la mente de la clase. Afirma ser humano. Afirma que nuestras enseñanzas son falsas. Un murmullo recorrió la sala. El humano permaneció erguido, sin negar ni confirmar. Sabía que cada palabra que pronunciara sería usada en su contra. El instructor prosiguió. El consejo ha decidido. No habrá ejecución inmediata. Habrá prueba. Si sobrevive, será considerado útil. Si fracasa, su muerte será lección para todos. El infiltrado arqueó una ceja. ¿Prueba? Los símbolos de la sala se iluminaron de golpe. El suelo tembló y se abrió, revelando un descenso en espiral. Los guardias lo empujaron hacia abajo. El aire se volvió denso, vibrante. Lo estaban llevando al núcleo del simulador definitivo, el juego de la verdad. El espacio que lo recibió era distinto a todo lo que había visto. No había paisajes preprogramados, ni enemigos generados por algoritmos. Era un vacío infinito, un mar de oscuridad pura, apenas roto por hilos de luz suspendidos en el aire. Un entorno mental, no físico. Una prisión diseñada para enfrentar al sujeto contra sí mismo. Una voz resonó en todas direcciones, profunda y antigua. Bienvenido, humano. Aquí no puedes engañar. Aquí solo existe la verdad. El humano cerró los ojos. Sintió como la realidad se plegaba sobre él, penetrando en su mente. Imágenes comenzaron a formarse, escenas de su infancia en la Tierra, los gritos de la primera invasión alienígena sobre su ciudad, el olor a humo, el sonido de su madre llamándolo entre las ruinas. El dolor era real. El miedo también. El juego de la verdad se alimentaba de recuerdos, buscando quebrar la voluntad del sujeto. Pero el infiltrado no retrocedió. Caminó hacia adelante en la oscuridad y habló en voz clara. No temo a mis recuerdos. Son la razón por la que estoy aquí. Las imágenes se distorsionaron. Ahora aparecieron soldados Beilit torturando prisioneros humanos, gritos de guerra, cielos cubiertos de naves imperiales. Una figura se adelantó, un duplicado del mismo, pero encadenado, derrotado, con la mirada vacía. Esto es lo que eres, dijo el doble. Carne destinada a extinguirse. El humano lo observó y negó con calma. No.
Eso es lo que ustedes quieren que sea. Avanzó y atravesó a su copia como si fuera humo. El vacío se agitó. Los instructores, observando desde fuera, intercambiaban miradas nerviosas. Nadie había atravesado la primera fase sin quebrarse. El juego intensificó la prueba. Ahora lo rodearon múltiples figuras, generales alienígenas, maestros que lo acusaban, incluso cadetes que lo señalaban como traidor. Todos gritaban a la vez. Miente. Engaña. No es nada. El humano respiró hondo. Y en lugar de responder, empezó a reír suavemente. La risa retumbó en el vacío como un trueno. Ustedes creen que la verdad es un arma contra nosotros. Pero la verdad es nuestra mayor fuerza. Sí, soy humano. Sí, conozco el miedo, el dolor, la pérdida. Y sin embargo, sigo aquí, de pie. Eso es lo que nunca han entendido. Las figuras se desmoronaron una a una, como estatuas quebradas. El vacío se iluminó con un resplandor blanco. En la sala externa, los cadetes observaban atónitos. Algunos contenían la respiración. La cadete de ojos brillantes dejó escapar un suspiro, como si hubiera esperado exactamente ese desenlace. Finalmente, el vacío se transformó en un espejo gigantesco. El humano se vio reflejado en él, pero esta vez no como víctima, sino como lo que realmente era, un agente, un guerrero, un maestro de la resistencia. La voz antigua volvió a resonar. Juego completado. Verdad aceptada. El simulador se apagó. El humano cayó de rodillas sobre el suelo metálico de la sala. Estaba agotado, pero no vencido. Alzó la cabeza y encontró decenas de ojos clavados en él. El instructor principal intentó hablar, pero su voz falló. El aura de autoridad se le había escapado entre los dedos. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un cadete dio un paso al frente, seguido de otro, y otro. Se colocaron junto al humano, como si reconocieran en él algo que su imperio jamás les había mostrado, un modelo de fuerza auténtica. La rebelión ya no era solo un murmullo. Era visible, palpable, inevitable. El humano, aún de rodillas, sonrió con cansancio. La corrección está casi completa, pensó. Pero también sabía que lo peor estaba por venir. El imperio no dejaría que una simple lección destruyera siglos de adoctrinamiento. Y en el silencio tenso de la sala, la chispa de la verdad se convirtió en fuego. El fuego de la rebelión ya ardía en los ojos de muchos cadetes. No eran gritos ni disparos aún, pero la tensión se palpaba como electricidad en el aire. El humano lo percibía con claridad. La academia, ese santuario de disciplina, se había convertido en un volcán a punto de estallar. El instructor principal, con la túnica temblando de furia, alzó la voz como un trueno. ¡Basta! Esto no es una lección, es una herejía. Todos los que lo sigan serán castigados como traidores al imperio. Algunos cadetes retrocedieron, dominados por el miedo. Pero otros, los que habían visto la fuerza en el simulador y en el juego de la verdad, se mantuvieron firmes. Uno de ellos, el de piel grisácea, levantó la voz. No son sus palabras las que me convencen, maestro. Son las mentiras que usted repite. El silencio se quebró. El maestro extendió la mano, dispuesto a fulminar al cadete con un rayo de energía. Pero el humano se interpuso, rápido como un reflejo. La descarga impactó contra el suelo, arrancando chispas, pero él no se movió. ¿Ven?, dijo el humano con calma. Así responde el imperio a la duda, con miedo. Las palabras se esparcieron como veneno dulce. La cadete de ojos brillantes dio un paso al frente. Si tienen que silenciarnos a golpes, entonces no hay verdad en lo que enseñan. La multitud de jóvenes comenzó a dividirse. Unos se alinearon junto al humano, otros permanecieron junto a los instructores, la lealtad grabada a fuego en sus venas. El aire estaba cargado, cada respiración era una chispa más cerca de la explosión. El consejo no tardó en reaccionar. De las sombras del techo descendieron drones de combate, esferas negras armadas con cañones de plasma. La sala se iluminó con luces rojas y un rugido mecánico. Los instructores habían llamado a la fuerza bruta. Arrodíllense todos. Tronó la voz del maestro. Este humano morirá aquí mismo. Pero el infiltrado no se arrodilló. Avanzó despacio hacia el centro de la sala, las armas de los drones apuntándole al corazón. Y habló, no a los instructores,
sino a los cadetes. Les han enseñado cómo matarnos. Paso a paso, como si fuéramos presas. Y yo esperé hasta que terminaran. Porque esa no era la lección que necesitaban. La verdadera lección es esta: ustedes no pueden matarnos porque no entienden lo que nos hace humanos. Las armas cargaron con un zumbido mortal. La cadete de ojos brillantes gritó: «¡Deténganse!». Pero los drones dispararon. Rayos de plasma azul cruzaron la sala. En un instante que pareció eterno, el humano cerró los ojos. Cuando los abrió, no estaba solo. De las sombras, de los rincones más inesperados de la academia, surgieron figuras encubiertas. No eran cadetes ni instructores. Eran otros infiltrados. Humanos disfrazados, ocultos entre la jerarquía del imperio durante años, esperando la señal. Una docena de ellos se lanzó al combate, desarmando drones, desviando disparos con escudos de energía robados, respondiendo con precisión quirúrgica. Los cadetes quedaron paralizados. El maestro gritaba órdenes, pero era inútil. La academia, que siempre había parecido inexpugnable, ardía en caos. El infiltrado alzó la voz entre el estruendo. No estaba solo. Nunca lo estuve. Llevamos infiltrados en todas sus academias, en todos sus cuarteles, en cada rincón donde enseñan a odiarnos. Hemos esperado pacientemente, hasta que llegó la hora de corregirlos. Los instructores palidecieron. Por primera vez, el miedo se dibujó en sus rostros. La batalla fue breve pero brutal. Los drones fueron derribados uno a uno. Algunos cadetes lucharon del lado del imperio, otros se unieron a los infiltrados, y en el fragor del enfrentamiento, la verdad se volvió imposible de ocultar. El humano se abrió paso hasta el centro de la sala, donde el instructor principal lo esperaba con un arma ceremonial, una lanza de energía cuya punta brillaba como un sol en miniatura. «Tú destruiste todo», rugió el maestro. «Maldito humano». El infiltrado tomó una barra metálica caída del suelo. No era un arma elegante, solo un pedazo de hierro, pero en sus manos era suficiente. El choque fue brutal. La lanza cortaba el aire con descargas cegadoras. El hierro respondía con chispas al contacto. Cada golpe resonaba en la sala como un trueno. Los cadetes observaban, sabiendo que el desenlace marcaría el futuro de todos. Finalmente, con un giro preciso, el humano desarmó al maestro. La lanza cayó al suelo, rodando hasta los pies de los cadetes. El infiltrado lo apuntó con su improvisada arma, pero no lo mató. En su lugar, dijo con voz clara, para todos: «Esta es la última corrección, no necesitamos exterminar para vencer. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros». El maestro, derrotado, cayó de rodillas. Los cadetes, en cambio, miraban al humano como a alguien que había arrancado el velo de la mentira ante sus ojos. La academia quedó en silencio, apenas roto por las chispas de los drones destruidos. El humano miró a su alrededor. Sus compañeros infiltrados se acercaron, formando un círculo protector. Los cadetes dudosos se agruparon, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de liberación. La cadete de ojos brillantes habló con voz firme. «¿Y ahora qué?». El humano la miró, cansado pero sereno. «Ahora empieza la verdadera lección». Giró hacia las pantallas del consejo, aún encendidas, aún transmitiendo hacia el imperio. Sabía que lo escuchaban, que cada palabra suya era registrada. «Pueden seguir enseñando a sus hijos cómo matarnos», dijo. «Nosotros seguiremos corrigiéndolos. No con armas, sino con lo que ustedes nunca entenderán, con la verdad». El silencio se hizo absoluto. La transmisión se cortó. El humano respiró hondo. La misión no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Fuera de la academia, el espacio seguía infinito, indiferente. Pero entre sus estrellas, algo había cambiado. Un nuevo futuro había sido sembrado, uno donde la palabra humano ya no significaba presa, sino maestro. Y así, la lección concluyó.